Lo saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Los saludo con mucho afecto y estima en el Señor, y les comparto mi reflexión en torno a esta hermosa fiesta de Pentecostés 2026. Hoy que vivimos entre tantas guerras, divisiones y confrontaciones en el mundo, el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de la conjunción, de la unidad entre los pueblos, del entendimiento en las naciones, incluso llegando a entendernos en la misma lengua. Sin embargo, hace un señalamiento sustancial. Cada uno los oye hablar de Dios en su propio idioma. En primer lugar, ¿de qué idioma estaríamos hablando en el que o con el que nos podemos entender todo el mundo? Estaríamos hablando, según mi parecer, del lenguaje del dolor, por una parte, que pide consuelo, el de las heridas que piden sanación, el del hambre que pide alimento, el de la soledad que pide compañía. Y por otro, el lenguaje del amor. Le dice Jesús a Pedro: ¿me amas? ¿Me quieres? En otra parte afirma: si me amaran, cumplirían mis mandamientos. En otro lugar nos dice: ya no los llamo siervos, sino amigos. Dios utiliza, como nosotros, el idioma del corazón, el lenguaje del amor, como los adolescentes, como los novios, como tú y como yo. Sin embargo, en segundo lugar remarca que hablando de las cosas de Dios nos entendemos. Esto se verifica, por ejemplo, cuando hablamos de paz, donde todas las religiones confluyen. Qué importante sería que no nos cansáramos nunca de hablar de Dios, a tiempo y a destiempo, y de ser necesario usando las palabras. Pero primero con el testimonio. Qué cosa tan bella sería. Misión fundamental del que ha recibido al Espíritu Santo, de todo cristiano, tuya y mía, es hablarle a los hombres de Dios y hablarle a Dios de sus hijos todos los días. Por otro lado, yo me imagino las llamas o lenguas de fuego que se posaron sobre las cabezas de los apóstoles, traducido al lenguaje de hoy como el abrazo cálido de Dios a nosotros. Porque solo dejándonos abrazar por Dios
es que nosotros podemos amar, porque solo dejándonos perdonar por Dios es que nosotros podemos perdonar. Lo más triste y complicado que me ha tocado vivir en la confesión es cuando alguien me ha dicho que no puede a su hermano perdonar. ¿Por dónde entrará la gracia de Dios? ¿Por qué resquicio puede entrar la misericordia de Dios sobre el hermano si cierra su corazón a perdonar? La gracia de Dios quiere entrar, yo me atrevería a decir, quiere salvarte, pero tú no la dejas. Nadie puede hacer el bien si no es bajo la acción del Espíritu Santo, dice el evangelista. Es decir, nadie puede hacer el bien si no ha recibido al Espíritu Santo en forma de llama de fuego, en forma de abrazo, en forma de caricia de Dios. Porque nadie, reitero, puede perdonar si antes no ha sentido el perdón amoroso y maravilloso del Señor en su corazón. El Espíritu Santo viene también para que reconozcamos que formamos un solo cuerpo, el mismo cuerpo, como una familia, unida y en comunión. Los apóstoles aún tenían miedo. Nos impacta esta declaración del evangelista, incluso ya pasada la ascensión, y que no se superó sino hasta la llegada del Espíritu Santo a ellos 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús. Hecho, Pentecostés, que les infundió el valor para ir hasta el fin del mundo y entregar la vida vehementemente por el Señor. Para terminar la reflexión, agrego que Pentecostés se parece, ahora que conmemoramos los 100 años de la gesta cristera, a los niños como José Sánchez del Río, que no tuvo miedo de unirse a los que defendían la fe y entregar la vida por Dios. Se parece a las familias que permitían a los sacerdotes celebrar misas clandestinas en sus hogares y guardar la reserva con ellos a riesgo de su vida. Se parece a las mujeres que con toda osadía llevaban correos, alimento, medicina y parque a los que defendían la libertad de culto, exponiéndose a todos los peligros. Se parece a los sacerdotes y laicos que gallardamente morían, colgados o fusilados al grito de ¡Viva Cristo Rey! Se parece también al obispo Orozco Jiménez, que como buen pastor no abandonó a sus ovejas en la persecución, sino que se quedó con ellos, acampando y caminando con ellos por las planicies y sierras. Envía, Señor, un nuevo Pentecostés que nos haga vibrar e irradiar de fe nuestras vidas y sembrar la paz. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reunidos comprendieron qué ocurrió. El Señor estaba vivo y su espíritu sopló. Corazones enardecidos respondiendo a la misión fueron a anunciar al mundo que Jesús resucitó.
Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés. Ya no hay lengua que limite el mensaje de la fe. La verdad que Cristo vive se contagia y va a crecer. No hay barreras que detengan a quien Él su fuerza da. Y no hay ya vida más plena que dejarse de llevar. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, con su espíritu nada tememos, pues nos muestra la verdad, la luz al entendimiento y endereza la maldad. Con perdón nos reconcilia y hace todo con bondad. Es amor que Padre e Hijo nos dan para así reinar. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Un periodista habla con Dios. Un famoso periodista había entrevistado a los personajes más famosos del mundo: artistas, políticos, escritores, gobernantes, inventores, líderes, etc. Le apasionaba la vida de aquellos que más habían influido en su comunidad o campo de acción. Y su pregunta más categórica era aquella que enfrentaba a estos personajes con sus propias obras. Un día, de camino a su oficina, le dijo a su redactor que siempre había soñado con entrevistar al mismo Dios y hacerle la gran pregunta de su vida, la cual estaría relacionada con su máxima obra, el hombre. De repente, se vio envuelto con una gran luz en medio de un torbellino. «Detente», me dijo aquella voz. «¿Así que quieres entrevistarme?». Contestó el hombre: «Bueno, si es que tienes tiempo». Dios se sonrió y dijo: «Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué pregunta quieres hacerme?». El periodista, un poco chiviado, al darse cuenta que era Dios mismo, dice: «Bueno, ninguna nueva, ninguna difícil para ti, claro está, pero quería algún comentario que pudieras hacer sobre el hombre a quien tú creaste a tu imagen y semejanza». Un poco entristecido, Dios le empieza a responder: «El hombre se aburre de ser niño
por la prisa de crecer y luego suspira por volver a ser niño. Primero pierde la salud para tener dinero y enseguida pierde el dinero para recuperar la salud. Se pasa toda la vida acumulando bienes que jamás disfruta y sus hijos no tardarán en derrochar. Que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan su presente y ni viven el presente ni el futuro, solo se lamentan por el pasado. Que se pasan toda la vida tratando de ser felices y se olvidan que la felicidad no es otra cosa que la capacidad de disfrutar lo que se tiene. Que se priva de disfrutar a sus hijos con el afán de progresar y cuando ya lo logra, descubre que perdió irreparablemente los días buenos con sus hijos. Que se pasa toda la vida acumulando conocimiento, experiencias y títulos, olvidándose que lo único importante es el amor. Que se pasa la vida buscando la aprobación de los demás, cuando ni siquiera él mismo se aprueba. Que se pasa la vida buscando el golpe de suerte, ignorando que tener vida es el mayor de los tesoros. Que se pasa la vida cambiando de amigos sin comprender que es él el que debe de aprender a ser un muy buen amigo. Que se pasa la vida acumulando rencores contra sus ofensores y lo único que obtiene es perjudicar la pureza de su corazón. Que vive como si no fuera a morir y sin embargo, a la hora de ser llamado, teme a la muerte por no haber vivido verdaderamente. Formé al hombre para que fuera feliz, descubriera la belleza de mi amor y esa belleza la dejé plasmada en toda la creación. Es mi espíritu quien da vida e imprime belleza en cada alma. Sin embargo, el hombre vive en la tristeza, como apagado. Está ebrio del espíritu del mundo, vive sin vivir. Por primera vez, vi derramar una lágrima a Dios. Aquel periodista volvió de aquella visión, de aquella entrevista que tanto había anhelado. De este arrebato nadie se dio cuenta, porque quizás solo fue un instante o quizás solo un pensamiento. Pero no solo le dio la nota necesaria para escribir, sino que le dio lo suficiente a este periodista para vivir. Y su propósito era no ser una lágrima de Dios. Mis hermanos, no hay belleza mayor que el amor que vence la muerte. El amor de aquel hombre que da la vida por sus amigos. Esa es lo más bello que conoce este mundo. Esa belleza que salva en la verdad. Es la belleza del amor que llega al extremo, al sacrificio redentor. Termina ya, mis hermanos, el tiempo de la Pascua y hoy toda la iglesia está de fiesta porque celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de nuestra iglesia. Pero es importante recordar hoy, a propósito de esta entrevista de Dios, el amor es el primer don de Dios y contiene todos los demás dones y gracias del Espíritu del Señor. Tú y yo somos imagen y semejanza del Señor. Somos hijos en el Hijo, somos hijos de Dios. Él nos da
una vida y vida en abundancia, pues su Espíritu Divino sostiene nuestra existencia. Así que por favor, no confundas. Tú no eres para este mundo terrenal, tú eres para la eternidad. No te confundas. Tu suerte no se marca porque te has sacado la lotería. Tu dicha, tu felicidad es contar con Dios, es tener el amor de Dios en ti, es contar con todos los auxilios, los dones y los frutos del Paráclito, del defensor, del abogado, del auxilio, que es el Espíritu Santo. Y Él te sostiene durante toda tu vida, en todo lugar y en todo momento. Es Él y debe de ser Él en nosotros. Tus lágrimas las enjuga Dios. Ahora que hay tiempo, no seas una lágrima de Dios. Conviértete y vive. Renueva tu fe, acrecienta la esperanza en el Señor que no defrauda y déjate inundar por el amor sanador del Señor que da vida, que da fuerza y que te sostiene ante la cruz de cada día. Hoy con toda la iglesia oremos juntos pidiendo los auxilios del Espíritu del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Divino Espíritu, bajad. Divino Espíritu, bajad. En llamas de amor a todos abrazad. En llamas de amor a todos abrazad. Así como en Pentecostés, así como en Pentecostés, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor. Derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor. Amor del Padre y del Hijo, amor del Padre y del Hijo, infunde, Señor, tu luz en nuestro corazón. Infunde, Señor, tu luz en nuestro corazón. Subamos los brazos al cielo, subamos los brazos al cielo, pidámosle a Dios su paz, su gracia y su perdón. Pidámosle a Dios su paz, su gracia y su perdón. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, una de las fiestas más grandes y más importantes de nuestra fe cristiana, y de la que ya estábamos hablando desde la semana pasada. Hoy recordamos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles reunidos junto con la Virgen María, transformando completamente sus corazones y dándoles la fuerza para salir a anunciar el Evangelio al mundo entero.
Pentecostés no es solamente el recuerdo de algo que sucedió hace 2000 años. Pentecostés sigue ocurriendo hoy porque el Espíritu Santo continúa actuando en la iglesia y en cada uno de nosotros. Y precisamente, como estamos celebrando esta solemnidad, quisiera que reflexionáramos sobre un tema relacionado con la misma. Quisiera hablar de los 7 dones del Espíritu Santo. La base bíblica de estos dones la encontramos principalmente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, donde hablando del Mesías prometido, el profeta dice: reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y lo llenará el Espíritu del temor del Señor. De este texto la Iglesia ha reconocido tradicionalmente los 7 dones del Espíritu Santo, a saber, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones son regalos que el Espíritu Santo pone en nuestra vida para ayudarnos a vivir como verdaderos hijos de Dios. El don de la sabiduría no significa solamente tener muchos conocimientos, es aprender a mirar la vida con los ojos de Dios. Una persona sabia no es necesariamente la que más estudió, sino la que sabe distinguir lo verdaderamente importante. Vivimos este don cuando aprendemos a valorar más el amor que el orgullo, más la fe que lo superficial, más la paz que las discusiones inútiles. El don de inteligencia nos ayuda a comprender mejor las verdades de la fe. Hay momentos en que leemos el Evangelio y una palabra toca profundamente nuestro corazón. Eso también es acción del Espíritu Santo. Vivimos este don cuando buscamos conocer más a Dios, cuando reflexionamos nuestra fe y cuando dejamos que la palabra ilumine nuestras decisiones. El don de consejo nos ayuda a elegir el bien y a orientar también a los demás. ¿Cuántas veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles? El Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a no actuar impulsivamente y a buscar siempre lo que más nos acerca a Dios. Y también vivimos este don cuando damos una palabra de aliento, cuando ayudamos a alguien con prudencia y caridad. La fortaleza es el don que nos sostiene en las pruebas. No significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. Vivimos este don cuando permanecemos firmes en la fe, en medio de las dificultades, cuando seguimos luchando por nuestra familia, cuando no nos dejamos vencer por el desánimo. ¿Cuántas personas sencillas viven diariamente este don sin darse cuenta? Madres de familia, enfermos, trabajadores, personas que siguen confiando en Dios aún en momentos muy difíciles. La ciencia, en el sentido espiritual, nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en la creación y en nuestra vida. Nos ayuda a entender que todo viene de Dios y que debemos usar las cosas con responsabilidad y gratitud. Vivimos este don cuando aprendemos a admirar la belleza de la naturaleza, cuando reconocemos las bendiciones que Dios nos da y cuando usamos nuestros talentos para hacer el bien. La piedad nos lleva a relacionarnos con Dios con amor y confianza, y no es miedo ni obligación. Es sentirnos verdaderamente hijos de Dios. Vivimos este don cuando oramos con sinceridad, cuando participamos en la misa con amor, cuando tratamos a los demás como hermanos y cuando buscamos vivir nuestra fe no solo externamente, sino desde el corazón. Finalmente, el don del temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios, significa respetarlo profundamente y no querer alejarnos de Él. Es el amor de quien no quiere perder la amistad con el Señor. Vivimos este don cuando evitamos el pecado, cuando actuamos con conciencia y cuando procuramos agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Queridos hermanos, Pentecostés nos recuerda que no estamos solos. El Espíritu Santo sigue actuando en nosotros, fortaleciéndonos, iluminándonos y guiándonos. Tal vez muchas veces pensamos que los santos eran personas extraordinarias, pero la santidad comienza precisamente cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Hoy sería hermoso pedirle al Señor: ven Espíritu Santo, derrama tus dones sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia. Porque el mundo necesita personas llenas del Espíritu Santo, personas que vivan con sabiduría, que tengan fortaleza, que sepan amar, perdonar, servir y anunciar a Cristo con alegría. Que esta solemnidad de Pentecostés renueve nuestra fe y nos ayude a abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. Que sus dones den fruto abundante en nuestra vida y que podamos vivir cada día guiados por su presencia. Si alguien quiere enviarnos alguna sugerencia sobre algún tema para el programa, puede hacerlo a través de Facebook o Instagram en las cuentas oficiales de la Diócesis de Piedras Negras. Les saluda con afecto y oración su amigo, el Padre Cosme Alexis Cuesta.
Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia. Que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.